En el día de hoy tenemos un conversatorio jurídico-social con un joven abogado, el cual nos identificamos con él, cómo ejerce la profesión y también los aportes que da en temas jurídicos en cada una de sus especialidades. Hablamos del joven Harold Modesto, un joven muy capacitado, que la verdad estamos muy agradecidos porque desde que acudimos a él y hicimos esta invitación en el día de hoy de manera amable, aceptó de una vez. Además, es director del Observatorio Jurídico Dominicano de Funglode, y de verdad que estamos muy agradecidos. Nuestra sincera bienvenida y tus primeras palabras. Bueno, o sea, mis primeras palabras para agradecerte y también reciprocarte la satisfacción de ver que personas jóvenes, personas comprometidas con esta generación, asumen la parte que les corresponde asumir, y así estás haciendo desde Informando RD, que es un gran aporte, es un gran trabajo, y de verdad yo valoro mucho eso. Amén. Muchísimas gracias. Es recíproco, igual el trabajo que tú realizas. Nosotros hemos invitado a varios juristas, específicamente penalistas, para tratar el tema del nuevo proyecto del Código Penal Dominicano, el cual se encuentra estancado en el Congreso Nacional durante varios años. Y quiero aprovechar ese tema para iniciar. Es un tema que a nosotros los abogados nos compete mucho y debemos de aportar nuestro conocimiento en esa área penal. Los legisladores, en su totalidad, no casi todos son abogados, pero ellos son los que aprueban los proyectos de ley. Y me llamó mucho la atención que en estos días el abogado penalista Miguel Valerio, para decir su nombre, está haciendo algunas reuniones y visitando algunos profesionales específicamente del área penal, para que los abogados aporten su conocimiento, específicamente los que ya tienen unos años, al menos 30 o 35 años, ejerciendo el derecho penal, para que asesoren a los legisladores y aporten de lo que ellos han adquirido a través de los años. Me gustaría saber tu parecer sobre este nuevo código, la perspectiva que tú tienes, los aportes que tú podías también aportar a este proyecto de ley. Bueno, yo quisiera decirte, quisiera advertirle también a todas las personas que se van a unir a este diálogo con nosotros, que yo no soy Sí. una persona que profese mucha fe hacia el potencial que tienen las leyes para cambiar la sociedad. Yo no puedo, con lo que hemos tenido, con lo que hemos vivido, con la importancia de que cambiemos de abajo hacia arriba, yo no puedo tener mucha fe en esperar que el código, ni este ni ningún otro, sea una fórmula mágica para resolver problemas sociales. Sin embargo, el código que tenemos actualmente es del año 1884. Un Es un código código napoleónico. correcto, que ya agotó su vida útil. Nada mal el código, ¿no? O sea, es el código Sí. que respondió a los fenómenos sociales y jurídicos que se pudieron tratar en ese momento y por muchas décadas. Pero ya esta sociedad está muy avanzada y tiene que enfrentar otros desafíos para responder con esas herramientas. Como no actualizamos de forma constante y pertinente, entonces tenemos un código con instituciones que son anacrónicas, que uno lo lee con cierto cuidado y se da cuenta, mira, hay cosas aquí que no tienen sentido. No es malo, pero ya no es el código de nuestro tiempo. El proyecto del Código Penal, que no es desde ahora que esté estancado, el Código Sí. Penal se aprobó una vez en el 2014, tuvo un periodo de vacatio leyes, se declara inconstitucional, vuelve atrás. Luego llega a un buen punto de aprobación y el Poder Ejecutivo hace unas observaciones. Y ahí se estanca el Código Penal. Y hasta ahora hemos estado discutiendo básicamente temas muy básicos. Creo que entre todos, el más relevante es el tema del aborto. Y las tres causales. Si las causales van o las causales no van. Podríamos hablar en algún momento acerca de la Y opinión sobre también, las causales. ya que mencionaste eso, es la pregunta que le hago también a mis invitados, que sobre ese tema, donde ellos proponen que el tema del aborto debe de ser excluido y debe de ser instaurado en una ley especial que rija la materia del aborto, porque para nadie es un secreto que el aborto es una de las principales
causa del estancamiento. Claro que sí. Yo no puedo estar de acuerdo con el tema de arrojar la discusión a un lado, porque no es lo que la democracia, no es la invitación de la democracia. La invitación de la democracia es, vamos a discutir sobre los problemas, vamos a encontrar Sí. soluciones, que la posición mayoritaria, que la posición racional sea la que prime, y vamos a avanzar. Yo creo que pudiera ser, en términos políticos, irresponsable sacarlo con solo pretender avanzar con esto e ignorar una realidad social concreta. No con esto estoy diciendo que estoy ni a favor ni en contra del aborto. Yo tengo una posición muy ecléctica con relación a los puntos, pero entiendo que no es válido que desde el plano de discusión democrática, desde el legislativo, exista como opción sacar un tema porque no se ha podido llegar a un consenso social. Hay mecanismos, se puede consultar popularmente, se puede someter al debate y va a primar la racionalidad, discutiendo al Evidentemente, alto nivel, sin pasiones. Entonces sacarlo es quizás condenar el problema al olvido. Y pongo este ejemplo porque lamentablemente no puedo confiar en mi legislador. Y aquí estoy hablando en plural, pero en singular. Los sí, legisladores dominicanos son los mismos que plantean sacar el tema, o los juristas que plantean sacar el tema, son los mismos que tienen que reconocer que, por ejemplo, la Constitución establece que tenemos que tener una ley de iniciativa legislativa popular. Y esa ley, 10 años más tarde, casi 11 años más tarde, no se ha aprobado. Entonces, ¿por qué confiar que si dejamos el tema del aborto fuera, eso se va a resolver en breve tiempo? Yo no creo que sea así, por un tema de tradición y de experiencia en lo que he podido ver. Entonces, preferiría que agotemos la discusión, porque mañana ya no va a ser el tema del aborto, será otro. claro que Entonces, sí. si nos estancamos en eso, evidentemente, a lo que puede servir el derecho, nos genera un ligero retraso. Y hay muchos fenómenos que observar. Por eso prefiero Así, que lo discutamos ahora. así es. También el nuevo Código Penal traería algo novedoso, que no es nuevo en los Estados Unidos, y es el cúmulo de pena. Algo que las personas han venido solicitando durante muchos años. Para nadie es un secreto nosotros que manejamos muchas noticias, entre ellas trágicas, noticias que realmente consternan a la sociedad dominicana, y las personas dicen, pero entonces si alguien comete múltiples asesinatos, homicidio y diferentes, por ejemplo, también está el robo agravado, dicen solo 30 años. Yo creo que el cúmulo de pena vendría a resarcir eso, que es muy importante. El cúmulo de pena, ya la pena máxima arribaría a lo que son 60 años. Mire, el cúmulo de penas es un tema muy interesante sobre la lógica Sí, de que confiemos en que el mensaje de la punición excesiva, larga, de penas altísimas, eso va a disuadir a la persona que pretende delinquir. La mayoría de estudios criminológicos en esa dirección dicen que el factor de disuasión no es la amenaza de la pena, sino la certeza de condena. Si el sistema no reacciona de forma efectiva y rápida, si el sistema penitenciario que debe encajar con el 4016 de la Constitución, la pena es para resocializar y para reeducar, no funciona, entonces las penas pueden ser no de 60, pueden ser de 100 años. Si de los 100 procesos años. van a durar 4 años y en esos 4 años usted logra escapar del brazo de la justicia, porque la otra parte se cansó, porque la víctima desistió, porque logró buscar una manera, entonces poco importan las penas. A mí lo que sí sería importante es que nos sinceremos. Nosotros nos quejamos de un lado del sistema penitenciario, que desde la vertiente del sistema tradicional es un antro de corrupción, o sea, la victoria es una negación a la democracia, al Estado de Derecho, a todo lo que hemos logrado, inclusive a la reforma procesal penal y a lo que se pretende hacer con el Código Penal. Entonces, mientras nosotros tengamos esos temas pendientes, no es lógico, no es razonable pensar en que nosotros enviemos un ciudadano ahí que pretendemos reinsertar a la sociedad y reeducarlo por 60 años. Otra cosa que pienso, nosotros tenemos en el Código Penal actual un máximo de 30 años de prisión para ilícitos muy Yes. concretos. Que aquí es un Pero poco... en asuntos de terrorismo son 40 años. No, pero no en el actual, yo digo en el proyecto, digo en el actual. Ah, Tenemos un no, máximo de perfecto, 30 perfecto, años perfecto. y unas leyes especiales, incluyendo la ley de armas y la ley esa para que contrarresta los actos de terrorismo, de alguna forma introducen expandir eso hasta los 40 años. Pero si nosotros buscamos estadísticamente cuántas personas han cumplido
30 años de prisión, los 30 completos, en la República Dominicana, nos vamos a encontrar con unos datos que nos revelarán si efectivamente necesitamos 30 años o no. Porque lo que tenemos que hacer es tomar el dato científico que nos dice, miren, es que hay ciertos ilícitos donde una persona se puede reinsertar porque las condiciones para el tratamiento son las idóneas y la evidencia empírica me lo permite, y esa persona no necesita pasarse 50 años preso, en menos tiempo podemos recuperarlo y devolverlo a la sociedad, que es la misión de la pena. Mientras la misión de la pena sea esa, el cúmulo de las penas, del cúmulo de las penas, que puede parecer una intención hasta que la sociedad procura venganza, necesita ser ajustada a parámetros científicos que el legislativo no tiene. Y si no cuenta con esos parámetros, entonces todo lo demás es responder al espíritu populista que dice vamos a aumentar a las penas porque con esto resolvemos el problema de la criminalidad, y no es así. Yo creo que el cúmulo de las penas, si no se tiene ese acompañamiento, esa valoración de eficacia normativa, puede ser peligroso, puede ser excesivo. Lo que dice el código es eso. Bueno, tenemos el código, el proyecto, ¿no? El proyecto Claro, amplía hasta 40 años de prisión como máximo y dice, en los casos de penas por procesos separados, esa es una situación concreta, hay cúmulo de penas. Pero el legislador extrañamente no dice, si la persona tiene varios procesos y se configura el cúmulo de penas, entonces si el umbral de este es 60 años, no me queda claro. En el caso en que son 60 años es cuando hay concurso de infracciones, es decir, yo cometo varias infracciones en un mismo proceso, vinculadas a un mismo proceso y me condenan por homicidio, por robo, por uso de armas, etc. Y eso puede llegar a 60 años. En el otro caso, que es ser condenado por varios procesos separados, yo no veo que el legislador precise cuál es la cuantía de la pena. Y ese dato es importantísimo para nosotros tener la dimensión clara de eso. En todo caso, reitero, el cúmulo de las penas, pero ¿para qué? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la preocupación del legislador? Solo por aumentar las penas es irracional en cualquier sociedad, porque Estados Unidos tiene estados, algunos pocos sí ya, que tienen la pena de muerte. Y cuando muchos estados cambiaron y abolieron la pena de muerte, todo el mundo pensaría que los índices de criminalidad se iban a disparar, y no fue así. Entonces el factor pena de muerte no era un factor relevante para disuadir el comportamiento criminal. Y tampoco lo será la pena, porque mientras el sistema le otorgue al ciudadano la oportunidad de burlarlo, de agotar un tiempo excesivo hasta cansar a la víctima, por ejemplo, entonces esa esperanza de poder burlar el sistema hace que no se disuada por la cuantía de la pena. asimismo es muy interesante ese tema del cúmulo de la pena. Nosotros vamos a tocar hoy varios temas. Esperamos que el tiempo El tiempo nos sea. ayude. Son varios temas muy importantes. Por ejemplo, ese tema no lo vamos a ampliar tanto sobre el nuevo Código Penal Dominicano. Vamos a pasar a otro que es uno de los que más ha sonado a finales de año en la transacción del nuevo gobierno, y es sobre la justicia independiente, que muchas personas se fijan solo al órgano perseguidor del Estado, que es el Ministerio Público. Pero la justicia, el sistema de justicia, no lo compone solo el Ministerio Público. Hablamos ya de una procuradora que tiene una hoja de vida muy ejemplar en cuanto a su ejercicio en la judicatura, y evidentemente está realizando un buen trabajo. Me gustaría escuchar tu opinión sobre la justicia independiente y explicarle a nuestros lectores sobre qué faltaría. Ya ahí entrarían los jueces, el tema administrativo en el sistema de justicia, que hay mucha gente que cree que además el Ministerio Público debe de jugar su rol. No, el sistema completo. Miren, en ese panorama que usted bien nos comparte, me parece muy interesante para yo utilizarlo como punto de partida. Falta la policía también. O sea, una También. justicia independiente tiene distintas aristas, y yo he dicho Así es. ya hace muchos años, desde que iniciamos a lidiar con discutir las ventajas de la reforma procesal penal, que la reforma, mientras tenga estadios pendientes de la misma reforma, lamentablemente va a sobrecargar un ámbito concreto. La policía no se ha reformado, el Ministerio Público se reformó después, un poco después de la judicatura, y todo fue a Así es. cuentagotas.
Entonces, el proceso de reforma evidentemente no es fácil, debió ser integral y poder verificar los logros en cada uno de los ámbitos para que no se nos quede rezagada ninguna institución. Yo, a diferencia de lo que piensa mucha gente, no pienso que nuestra justicia no sea independiente. Yo lo que pienso es que la independencia se puede medir en grados. Hay una independencia ideal, que nosotros estamos aspirando a ella, y hay una independencia real, que es la que vemos. Pero todos los jueces, por ejemplo, son influenciables por decisiones políticas. Para mí no. Yo pienso que si los hay, es una minoría. Hay Así es. ministerios públicos que pueden participar de actos de corrupción, sí los hay, pero debe ser una minoría. Entonces, ¿cuál es el tema? La lucha por la percepción, donde los medios hacen un extraordinario trabajo. El Poder Judicial, el Ministerio Público, la misma policía, no ha entendido que los procesos de reforma logran afianzarse posterior a las crisis. Si uno revisa la trayectoria del Poder Judicial desde el 94 hasta la fecha, con la reforma constitucional del 94, siempre que hay crisis política hay un avance del Poder Judicial. Siempre que hay crisis política se da un paso de avance en el Poder Judicial. Reforma del 94, el Pacto por la Democracia y todo lo demás, tuvimos por primera vez el punto de partida para que el Consejo Nacional de la Magistratura seleccionara a los jueces y le quitamos esa función al Senado. Así Luego es. de eso, vivimos unos momentos un poco difíciles, iniciada la década del 2000. ¿Qué pasó después de ahí? Bueno, después de ahí vinieron las nuevas noticias, Código Procesal Penal, vino el tema de afianzar la carrera del Ministerio Público, el Estatuto del Ministerio Público, la nueva ley de la policía, que no era, que digamos, la gran ley, pero hubo una nueva ley de la policía, entonces hubo un paso. ¿Qué momentos tuvimos, qué vivimos en ese momento? Por ejemplo, la quiebra de los bancos. ¿Qué pasó con los datos acerca de la percepción sobre el Poder Judicial? Es que porque se dio la acusación de Baninter y la condena de Baninter, los datos que se miden de la opinión sobre el Poder Judicial se levantaron. Había confianza en el Poder Judicial. Y ahora nosotros estamos en un escenario similar. Una crisis, evidentemente, suspendimos unas elecciones el año pasado. Es una señal evidente que vivimos una crisis. Y ahora se Claro que sí. cuestiona la idoneidad de los titulares de las instituciones por si responden o no a ciertos sectores del poder. Entonces, en este momento de crisis vino el primer buen paso que dimos, y usted lo mencionó. La magistrada Miriam Germán es una ex juez de la Suprema Corte de Justicia y no cualquiera. Una persona con una agilatada carrera que además merece el respeto de la comunidad jurídica completa. Y como procuradora inspira confianza. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, tratar de convencer a la ciudadanía de que los políticos pueden entender el tema de la independencia. La ciudadanía piensa que los políticos van a decidir siempre por jueces y fiscales, los que pueden decidir, porque hay que recordar que la mayoría de jueces proviene de la Escuela de la Judicatura. Solo selecciona el Consejo de la Magistratura a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y de esos, el 75% viene de carrera, es decir, que viene del mismo sistema, no es nombrado, es un 25% lo que designa de los abogados, ministerios públicos, los Sí. académicos. Con los ministerios públicos también, la mayoría son de carrera. Los procuradores generales adjuntos que puede designar el Ejecutivo son muy pocos, pero aún Sí. así la gente piensa que el Poder Ejecutivo quiere tener control del judicial. Y con el mensaje que se envió con la magistrada Miriam, ya las personas captan y dicen, bueno, parece que sí que es posible que querramos, que los políticos quieran, mejor dicho, que haya una justicia independiente. Entonces, fijemos este hito. ¿Debemos tener una justicia independiente? Sí, la tenemos. No tenemos la justicia independiente que queremos. Tenemos una justicia independiente que necesita mayor independencia, pero tenemos un punto de partida, y es que las cosas han cambiado mucho en estos 30 años y no podemos desconocerlo. Cualquier proceso, inclusive cualquier liderazgo emergente que empuje hacia llegar o llevarnos al estadio superior con relación a la independencia judicial, tiene que concentrarse en cómo recorrimos todo ese trayecto. De lo contrario, la decisión puede ser populista Claro. y ser irracional sencillamente para hacer sentir a los demás que está bien. Pero hay que explicarle a la ciudadanía, señoras, señores, no es lo que ustedes piensan, las cosas son así. Ahí es donde el Poder Judicial tiene que hacer mea culpa. Ha sido fatal la gestión ante los medios de comunicación del sector justicia para ganar eso, porque yo me doy cuenta, cuando leo las notas de prensa, que más que informar, compiten por el espacio de credibilidad. El Ministerio Público, cuando se logra una condena, dice, el Ministerio Público logra condena, no dice que el juez impone. Sí, sí. ¿Comprende? Entonces, Así cuando hay una absolución,
publicado en los medios oficiales de la Claro, Procuraduría y la la Fiscalía. Procuraduría. Claro. Cuando hay una absolución, entonces el Ministerio Público dice, hay que recurrir la decisión porque posiblemente la decisión fue por otras razones que no es el derecho. Así Entonces la es. gente comienza a pensar, y pasó muchas veces, que los jueces son corruptos o lo que sea, tanto que hubo un Ministerio Público, un periodo de un procurador general que hizo la práctica de que había que investigar a todos los jueces que emitían decisiones que no eran favorables para el Ministerio Público, y le hizo mucho daño al sector justicia, pero mucho daño ese tipo de actitud, y eso tenemos que superarlo. Así mismo es. Incluso hace poco se hablaba de una posible reforma para excluir del Consejo Nacional de la Magistratura al procurador. Y muchas personas, porque para nadie es un secreto que el procurador es elegido mediante un decreto. Entonces, las personas decían y analizaban y decían, es un voto a favor del Ejecutivo. Pero con la designación de la magistrada Miriam Germán, yo creo que eso como que bajó Bajo, sí. ese desencanto que había y de verdad que ha sido una buena designación. Uno de los temas que ha traído la pandemia es la virtualidad, que para nadie es un secreto que la tecnología ha hecho que el mundo no se detenga y ha pasado en el sistema justicia. La virtualidad, las audiencias virtuales, también a nivel administrativo y el teletrabajo. Pero muchas personas se preguntan, algunos de derecho, otros que no tienen mucho conocimiento, si se violan algunos principios específicamente cuando se habla del derecho penal, el apremio corporal. Muchas personas dicen, me están violando mi derecho. ¿Cuáles principios se podrían estar violando? Algo muy importante, que ya es una opinión mía particular, es que yo creo que la virtualidad debe de continuar, no en todas las áreas. Evidentemente hay algunas áreas que el acceso a la justicia de manera virtual es efectiva. Me gustaría que tú me hables sobre ese tema, tu experiencia, sobre todo como abogado en el ejercicio y una dilatada carrera. Mire, en mi experiencia, yo tengo la misma queja de todos los abogados. Sí, Lamentablemente, de la virtualidad, lo malo, vamos a empezar con lo malo, sí, es que hay algunos trámites que presencialmente eran muy simples y los hemos hecho complejos por una excesiva concentración que se ha dado en las funciones secretariales. Y al final de la jornada, para todo hay que hacer una cita, para todo hay que hacer una llamada, y finalmente hay poco entendimiento del nivel de comunicación y transparencia que se tiene que tener con las personas que son usuarias del servicio, abogados, imputados, víctimas, todo aquel que se acerque al sistema judicial. Entonces tenemos esa queja, que cosas que se resolvían en horas, ahora están tardando hasta meses, errores del sistema y cosas perfectibles, pero da la impresión de que se insiste en la virtualidad a pesar de esta queja sin hacerle caso a la crítica que es constructiva. así es. Sin embargo, la virtualidad es, por un lado, una gran oportunidad para economizar recursos, para ahorrarnos recursos. Por ejemplo, piensa en el traslado de los internos. Si no tuviéramos que trasladar en guaguas a todos esos internos y pudiéramos celebrar algunas audiencias en algunas fases desde sus recintos penitenciarios, el Estado se ahorra un dinero. Pero al mismo tiempo, la virtualidad implica utilizar la tecnología con la finalidad de reducir el uso del papel y otras cuestiones que son anacrónicas ya para estos tiempos. Entonces, esas son las cosas positivas. Usted puede ser mucho más eficiente porque quizás sentado en su oficina, usted puede tener una audiencia en Barahona, una audiencia en San Juan y una audiencia en Claro. Santiago el mismo día. Eso es una gran ventaja. Entonces, esa es la parte positiva. Hay que impulsarlo, pero el proceso, aunque uno sabe que la pandemia nos llevó a prisa, el proceso necesitaba un diálogo que me parece que el liderazgo de la Suprema Corte de Justicia fue incapaz de llevar. Era sentarse con toda la humildad del mundo a escuchar a los abogados, aquel que estuviera en un error acerca de lo que estaba percibiendo, aclarárselo y permitirnos entonces también ser parte del proceso de virtualización, no solo llevarnos y arrastrarnos a él. Una comunidad completa de 70.000 abogados siente que básicamente no tiene poder, no tiene incidencia porque la Suprema decidió cómo eran las cosas sin su participación. Y ahí es donde está la crítica, la capacidad de los actores para entender que a estas alturas del juego en la democracia las cosas no se imponen, las cosas se tratan de socializar, se trata de convencer a los actores para que participen y apoyen los procesos. Hubo ese hándicap en el proceso y por eso mucha gente, aún desconociendo las ventajas, reacciona a la virtualidad.
Y eso Así creo que mismo es. debe ser tomado en cuenta. Todavía estamos en una especie de letargo, debe ser tomado en cuenta. Así mismo es. Y también no ayuda mucho algunos conflictos que se han dado en nuestro colegio, el colegio de abogados, que no Correcto. sé cuál es tu opinión en cuanto a eso, respeto evidentemente eso, pero ya que estamos hablando del sistema de justicia, también me gustaría escucharte sobre el tema del colegio de abogados. A la gran mayoría de los juristas que que he tenido el honor de llevar un conversatorio, ellos consideran que hemos sido desamparados y evidentemente muchos dicen que eso no existe. Y el origen por lo cual fue creado, y más en estos momentos, por ejemplo, en el tema de la virtualidad, no todos los abogados tienen un buen internet, no Claro. todos tienen un buen teléfono, son muchos abogados que estaban totalmente arcaicos y como el día a día yo podía resolver sus quehaceres y también sus trabajos y han sido desamparados. Es algo evidente y nosotros también nos unimos a eso que han dicho algunos juristas sobre el colegio de abogados, pero me gustaría escuchar tu opinión sobre el tema del colegio de abogados, específicamente en estos días de crisis nacional. La crisis es la mejor respuesta a la necesidad que tenemos los abogados de tener un colegio distinto. Cuando digo distinto, para no andar en una percepción que puede herir sensibilidades, es Sí, que hay modelos de colegios de abogados en toda la región que son instituciones sumamente respetadas por la sociedad, pero sobre todo por los abogados. estoy de Cuando uno piensa acuerdo. en si el colegio funciona o no, lo primero que tiene que decirse es qué hacemos nosotros los abogados para que funcione el colegio, porque el colegio somos nosotros, los agremiados. Entonces, lo que ha pasado es que le dejamos históricamente un espacio a los partidos para convertir el colegio en una especie de botín de distribución de espacios de los partidos políticos y nos olvidamos del espacio de construcción social y jurídica que representa el colegio de abogados. Por esa razón, por ejemplo, ahora tenemos que librar una lucha. Es la lucha de que a los abogados se les escuche. Pero ¿qué tan válidos son los interlocutores nuestros para lograr el objetivo de esa lucha? Nosotros muchos dudamos de que la intención inclusive sea la que perseguimos, lo que queremos que tener un mejor país, porque los actores vienen de procesos de muchos cuestionamientos. Uno esperaría que si hubiésemos estado en una situación mejor en términos institucionales en el colegio, yo creo que hasta el diálogo con la presidencia de la Suprema y los demás jueces que integran el Consejo del Poder Judicial pudo haber sido mejor, porque además aunque nosotros estemos algo molestos, por así decirlo, con Sí. algunas decisiones, eso no es óbice para utilizar unos mecanismos de lucha y de introducción de las posiciones que no representan la esencia del comportamiento del abogado. Yo también creo que la forma es importante y uno no puede acorralar a ese oponente, que es un oponente circunstancial, porque lo que tenemos es cuando viene a haber algunos puntos de cohesión y no nos hemos entendido. Yo Así no puedo es. acorralar a ese oponente y sencillamente asumir un ataque como si fuera una cuestión personal, porque ese no es mi rol institucional. La presidencia del Colegio de Abogados debe entender cuáles son las fronteras del comportamiento idóneo hacia la dirección, para dirigirse a jueces supremos y todo lo demás, porque la sociedad lo está mirando. Entonces tampoco queremos que el Poder Judicial se legitime ante la sociedad por nuestros excesos. No es eso lo que se quiere, porque al final nosotros los abogados vamos donde los jueces y cuando la decisión nos conviene queremos que las partes la casten. Queremos que todo el mundo entienda que es una buena decisión. Si nosotros demolemos el Poder Judicial con miras a sencillamente desarrollar una contienda quizás personal con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, eso es un error. Lo correcto es fijar los puntos institucionales, debatirlos, utilizar los mecanismos institucionales, pero no más de ahí. No es necesario llevar estas cosas a un plano de alzar la voz. Los abogados para elevar un argumento no necesitamos hablar duro, Es necesitamos así. sencillamente hablar de forma coherente y llevar ideas que la sociedad también nos apoye en estas posiciones, porque cada vez que hay un abogado con una dificultad, hay un ciudadano con un problema pendiente. Y eso cualquiera lo puede entender. Entonces, esa es mi opinión. Hay formas para lograr todo. Y esto
reclama que el liderazgo de los abogados que regularmente no participan en cuestiones que tienen que ver con las posiciones del colegio de abogados ni lo demás, asuman eso, que los abogados que piensan, las grandes firmas de abogados, los juristas más Yo aquilatados del país. considero, claro, disculpa que te interrumpa, Adelante, que adelante. también tiene que ver mucho con la unidad. Por Claro, ejemplo, el Colegio Médico Dominicano, tú te fijas, es como más claro. unido y Es más, evidentemente la lucha siempre la llevan de la mano y son escuchados inmediatamente por el gobierno y también por el Servicio Nacional de Salud. Yo creo que hace falta unidad en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Es verdad, no enfocamos a las personas que ejercen en este caso la presidencia, pero se necesita unidad. claro, claro. Con unidad, solo participar, solo que un grupo de abogados decida, bueno, las cosas que no han avanzado, vamos a asumirlas. El colegio de abogados no hace ninguna observación, que es así, no es una exageración mía. Es así, los colegios de abogados no participan observando proyectos activamente. El mismo Congreso no entiende que el colegio de abogados puede aportar muchas cosas, pero la comunidad jurídica completa puede aportar. Si desde el colegio de abogados se promueve y algunos juristas que entiendan que la intención es seria y respetuosa, le dicen, mire, yo quiero que usted colabore con nosotros y este proyecto de ley, cual que sea, vamos a Claro, revisarlo, ayúdenos con su opinión. Eso enriquece el proceso, pero los actores deben ser lo suficientemente serios e inteligentes para poder producir esa colaboración. Y se debe nosotros de, tenemos que tener la disposición de participar en lo que es nuestro. No solo es renovar el carnet o pedir que nos lo renueven, sino claro, participar en el colegio de abogados. y también aclarar que antes de una persona ser juez, primero es abogado. Y Es yo creo abogado. que la carrera en sí hay que inyectarle un poco más de hermandad y armonía, porque vendría siendo una de las carreras más hermosas que hay en el mundo, que es la abogacía. Otro de los temas que viene acompañado de la pandemia, que siempre han ocurrido, pero se ha visto más por el asunto del toque de queda, y son los abusos policiales, pero también el irrespeto a las autoridades. Múltiples videos han circulado, vemos también una policía cansada, también ciudadanos, si se puede decir, muy cansados del encierro. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este tema de los abusos policiales? Para nadie es un secreto que evidentemente hay muchos videos que delatan la imprudencia, la indisciplina de los policías en la República Dominicana. Me gustaría escuchar tu opinión sobre ese tema. Sí, la policía necesita más entrenamiento para entender que hay un punto de partida y a partir de ahí se va escalando. Yo no puedo a un ciudadano que sencillamente me habla duro porque quizás la novia lo votó o porque el jefe no le quiso pagar en el trabajo lo que tenía que avanzarle. Yo no puedo de entrada ser agresivo con él y faltarle al respeto porque va a reaccionar como lo que es, como un ser humano. Y no va a permitir eso, sobre todo porque ha tenido un mal día. Entonces el policía, cada vez que va en contacto con un ciudadano, entra en una operación psicológica, donde son importantes los problemas del policía y los problemas del ciudadano. Y si el policía entiende la manera correcta de abordar, hay muchos abusos que se producen que son totalmente innecesarios. Yo estoy totalmente estoy en desacuerdo de los excesos, porque usted puede hasta someter a una persona a la autoridad sin afectar su dignidad. Cuando usted, por Claro ejemplo, que le sí. da a un hombre por la cara, la denominada galleta, Sí, eso es algo que un policía no tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el policía tiene un entrenamiento, tiene una macana, puede utilizar a sus esposas, utilizar una técnica que aunque evidentemente implica un uso algo controlado de la violencia, no es indignante. Entonces lo que vemos, lo que nos molesta en los videos, en las redes sociales, es ese exceso donde el ciudadano policía deja de ser policía y se convierte en un hombre cualquiera y se las va, por ejemplo, las trompadas con otro, y eso no está bien. El policía debe mantener su postura y utilizar en la dimensión de su entrenamiento las técnicas que le permiten neutralizar a ese ciudadano. Y la primera de esas técnicas es la palabra. Usted tiene que hablar con ese ciudadano. Primero, el policía debe andar como lo que representa, bien vestido, en actitud claro. correcta, que proyecte transparencia y que proyecte autoridad.
Y cuando le habla a ese ciudadano, tiene que estar consciente de que si el ciudadano infringió la ley, las consecuencias están ahí, solo es hacer cumplir la ley. No hay que entrar en un plano de trato que haga que el hombre o la mujer con la que esté tratando se sienta lesionada en su dignidad. Y ese es el error de los policías. ¿Por qué? Bueno, porque hay una circunstancia que es la de la oferta. La policía, desafortunadamente, solo puede captar, hay muchos jóvenes valiosos, pero la oferta de la policía, hay que decirlo, no es competitiva. Entonces, el joven que está estudiando no está pensando trabajar, aunque quiere servirle a la patria, 15 horas corridas y cuidado, buscando que, exponiéndose a un disparo, a una circunstancia, por el monto que le facilita la policía y las circunstancias que vive. Solo hay que ver los destacamentos en las condiciones en las que están. Así es. Solo de entrar para uno ver el nivel de dignidad. Los destacamentos más decentes están en situación preocupante. Entonces el ciudadano policía asume que el desorden es parte habitual de su vida. Y ese ciudadano comienza a ceder como un preso en la victoria, porque una persona en la victoria no es un interno, es un preso, por la forma en la que lo tratan. Ese ciudadano empieza a entender que todo el desorden está bien y así mismo actúa. Y cuando se le acerca al ciudadano en la calle, está proyectando lo que su institución le da. Entonces hay que hacer unos ajustes por ahí, tener la posibilidad, los dominicanos, de tener o de captar a los mejores ciudadanos para el servicio de policía. El joven más ejemplar del barrio, no saquemos ese joven para meter a un amiguito de nadie. Vamos a darle la oportunidad a ese joven, pero que ese joven pueda ver una carrera que decida durar 20 años y tenga algunos elementos resueltos de dignidad, que pueda contar con cierto bienestar. Ese joven va a servirle a la patria con todo el amor del mundo. Y cuando haya alguna intención de corromper lo demás, se va a resistir, porque la policía le ha dado mucho y la sociedad le ha confiado bastante. Entonces, si nosotros pensamos las cosas de ese modo y dejamos de captar, vamos a buscar el grupo de muchachos en los barrios que no está haciendo nada para que se enganchen, porque no hay más quien quiera ser policía. Vamos a darle un centro, le damos un arma de fuego, a veces se enganchan para eso. ¿Qué va a hacer ese ciudadano cuando esté en contacto con sus semejantes? Sencillamente ejercer una autoridad que no entiende, y ahí viene el abuso. Ahí se genera el exceso. Asimismo, también depurar, porque ahora, por ejemplo, el jefe de la policía ha anunciado en estos últimos días que para ingresar a esa institución, por lo menos debe de ser bachiller. Hay una exclusión muy general ahí, pero no todo el mundo es bachiller. En la República Dominicana hay muchas personas que quieren crecer, pero su círculo no lo ha dejado, y yo creo que ya ahí es un poco más, si se podría decir, incómodo, porque sí, claro, muchas personas no es que no quieren, sino es que no han tenido la oportunidad y tienen el interés. Lo que sí debe de haber una depuración, y evidentemente la misma policía crear su protocolo, tanto de entrenamiento como también intelectual, a sus agentes policiales ya en determinada área criminalística o de investigación en la República Dominicana. Hay otro tema que no puedo pasar por alto, que siempre los lectores no hablan, y es del asunto del toque de queda. Mira, nosotros a principio de la pandemia, para ser específico en marzo, siempre destaco esto. Yo decía que nosotros necesitábamos una ley de manera, si se podría decir, provisional para el asunto del tema del toque de queda. Muchos jueces, juristas, se han referido y hablan de la ilegalidad del toque de queda. Esos decretos a nivel legal se fundamentan en la ley de salud, pero la ley de salud no tiene como tipo penal el toque de queda, sino asuntos que tienen que ver con contagios masivos, y de manera obligatoria existen multas para las personas que no cumplan cuando se trata de algún tipo de contagio. Aquí no se trabajó el tema legal sobre el asunto para hacer cumplir y de manera transparente, y sobre todo que se cumpla el debido proceso de ley. Por eso en las elecciones pasadas yo, se puede decir, hacía comunicado a las personas a la hora de votar específicamente por el legislador. Es un tema que le compete al legislador. Creo que el legislador debe de estar muy atento
a la evolución de la sociedad. Porque ahí vienen las nuevas leyes, ahí vienen las cosas que hacen falta. Y en ese tema de una ley de manera provisional, para no solo manejar el asunto del toque de queda y su penalidad, sino la forma de manejar los recursos. Para nadie es un secreto que todos y cada uno de las medidas que se crean, así como también de los mecanismos y de las cosas que se le inyectan al sistema de salud, es a nivel de préstamo. Y aquí debemos de hablar de transparencia. Es una situación totalmente nueva. Me gustaría escucharte a ti sobre ese tema, sobre la ilegalidad del toque de queda. ¿Qué debió hacerse para que eso no entrara en tantas discusiones? Porque se veía venir. Hay muchas personas que han pagado muchísima multa y dicen que se las cobraron de manera ilegal. Incluso una resolución del Ministerio Público oficial tuvo que darle para atrás de manera oficial, específicamente la Procuraduría General de la República. Mira, al final aprendimos sobre la marcha que no hayamos tenido un estado de excepción en estas condiciones y Sí. utilizando los instrumentos constitucionales y legales que tenemos para esos fines. Yo sí tuve desde el principio cierto temor a que el hecho de otorgarle todo este poder a las autoridades para reprimir a los ciudadanos nos hiciera retroceder un poco a momentos anteriores, que uno quizás estaba un poco corto de edad, pero sentía lo que había en el ambiente, en gobiernos en los que las libertades no eran la regla, ¿no? Entonces, cuando al final de la jornada estoy viendo el resultado, el proceso, me siento muy contento porque de alguna forma la situación se ha manejado, independientemente de las cosas que cuestionamos y que estamos discutiendo hoy. Desde que empezó el toque de queda, un grupo de académicos, profesores de Derecho, por iniciativa del maestro Pedro Montilla, que hoy es subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, antes de serlo, Así inclusive, es. iniciamos una especie de trabajo conjunto para generar un documento externando las preocupaciones por el excesivo uso de la fuerza que se estaba dando de parte de las autoridades y, en segundo lugar, por la preocupación de la violación al principio de legalidad, porque las infracciones que se dice que cometemos cuando estamos violando el toque de queda no están claramente contempladas. Es una interpretación y se tomó la ley de salud que tampoco se diseñó para estos propósitos, ni se pensó nunca en estos propósitos del estado de excepción, pero hay personas que han defendido eso. Yo y ese grupo de profesores a los que acompañé llegamos a la conclusión de que no era difícil que los legisladores de manera urgente generaran, porque mantienen sus funciones durante el estado de excepción, durante el estado de emergencia, generaran una pequeña y breve ley estableciendo con claridad esas infracciones y su alcance y la forma de verificarlas y todo lo demás. Eso no se hizo y nos quejamos muchísimo por eso durante mucho tiempo. Ya quizás hasta desistimos de que se genere, o ya estamos en el proceso de las vacunas y es una pena que no se haya actuado con la debida proactividad. Yo creo Sí. que la clave para resolver ese tema, esa discusión de legalidad, era que los legisladores fueran proactivos y no lo fueron. No lo Los fueron. legisladores se desconectaron más allá de la discusión de si el estado de emergencia era para capitalizarlo para Tú fines sabes, políticos. tú sabes muy bien que específicamente en ese tiempo estábamos en campaña y Correcto, correcto. personas que querían reelegirse en su totalidad, específicamente en el Congreso, y las personas no estaban atentas a eso. Y yo creo que fue algo totalmente vergonzoso, porque el poder legislativo, para los que no lo saben, es el primer poder del Estado. Poder Correcto. legislativo aprueba leyes. También los estados de sesión deben de ser aprobados en el Congreso Nacional. Los préstamos para determinada obra se aprueban en el Congreso Nacional. Es decir, el Congreso Nacional es el órgano que más los ciudadanos deben de prestar atención. Por eso nosotros siempre llevamos ese mensaje para que se mantenga al tanto a las sesiones, a las leyes, así como también a los préstamos, que de manera desmedida muchos legisladores aprueban. Yo voy a citar
en este mismo orden una expresión en el Consejo de la Magistratura del magistrado, mi querido magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, el juez del Tribunal Constitucional. Todos lo conocemos al magistrado Claro, Vargas. Él claro que dijo sí. que las cosas, cuando hay que explicarlas mucho, cuando hay que explicarlas mucho, no se entienden o no No están se claras, entiende. o no son correctas. Y es verdad, bastaba con una ley para regular las medidas concretas durante el estado de excepción, y esa ley se iba a aprobar en tiempo récord porque estaba la intención de resolver la cuestión. Y el ciudadano iba a tener la ley aprobada, iba a entrar en conocimiento de la misma, y iba a saber a qué se atenía en ciertas circunstancias. Claro, la otra parte de nuestro diálogo en este punto es que el ciudadano también tiene que ser respetuoso de la autoridad. Hubieron, hubieron algunos países que aprobaron leyes transitorias. Hubieron Correcto. algunos países, no, no todos, pero yo creo que en ese lugar nosotros debiéramos de estar también. Y la problemática de que si hubiera sido ilegal o en cuanto a la multa, se hubiera resuelto de manera inmediata con el asunto de una ley transitoria. Sí, sí, yo creo que sí. Una ley transitoria o que permaneciera en el ordenamiento jurídico Claro que como una sí. ley para los propósitos de los estados de excepción, porque nuestra ley que extiende un poco el mandato de los estados de excepción es casi un Porque calco de la misma Constitución. y No dice mucho, los estados de excepciones son temporales, pero están ahí en la correcto, Constitución. exacto, permanecen ahí. Si se hubiese hecho eso, yo creo que tuviéramos algunas cuestiones muy claras. Ahora, y también hay que decir, de que una autoridad diga que las cosas acontecieron de este modo, no se sigue que hayan sido así, porque evidentemente también nosotros sabemos por qué desconfiamos de algunas instituciones. Entonces, en ese Claro, marco de desconfianza, no podemos seguir alimentando la desconfianza. Yo vi unos recibos, una cuestión bastante mal hecha, con unos uh-huh. sellos donde se recibía prácticamente a mano el dinero. Eso no puede ser, porque ni siquiera No, las mira, multas al son principio, pagadas. al principio, lo voy a decir de manera responsable, eso era una búsqueda muy tangible. Muchas personas se acercaban a mí en la forma irregular que pagaban la multa. No había un protocolo, incluso. Me dicen, pero no me entregan ningún tipo de recibo. Yo creo que al inicio hubo una búsqueda en toda capacidad. Sí, parece que lució así. Y sabrá Dios si podremos auditar ese proceso en algún momento para saber qué tanto generó y procesó. Pero es ahí donde inicia el problema. Las personas que ven que se sienten abusadas por las autoridades porque se está haciendo de forma irregular, después no quieren contribuir y colaborar porque Claro que sí. ya yo los he defraudado. Entonces, por eso es que procesos como estos son siempre una gran oportunidad para nosotros lograr confianza en la ciudadanía y fortalecer instituciones. Esos errores nos cuestan a nosotros 5 años de avance. Así Mal mismo es. contados, mal contados. Mira, yo no quiero que terminemos sin antes tocar un tema que es el tema cumbre, no solo en la República Dominicana, sino en casi todos los países, y es el tema de la vacuna. Específicamente ese proceso, esa jornada de vacunación en diferentes países. Ya en las Américas hay múltiples países, más de 60 millones de personas se han vacunado en las Américas. También los Estados Unidos, uno de los países que más ha vacunado, Europa y España. También Rusia. Pero hay un protocolo que aquí ahora que ha salido a reducir, y en la medida que se va a realizar la vacuna, cuáles son las fases y el control. Mira, para mencionar un país del tema que te voy a hablar, que es el tema corrupción, que puede empañar ese proceso, es Perú. Pero también está Puerto Rico, porque evidentemente a Puerto Rico ser un país libre asociado de los Estados Unidos, la vacuna llegó de una vez, de manera inmediata. Pero en Puerto Rico se perdieron al inicio 200 vacunas. Y el ministro de Salud de ese país dice que no sabe lo que pasó ahí. Yo creo que nosotros tenemos que aprender de eso. Claro. Aquí, casi en todas las instituciones públicas, por lo menos, para no ser tan alarmante, ha habido un caso de corrupción. Y este tema de la vacuna es un tema que evidentemente mueve mucho dinero y muchos intereses, porque se habla de la salud. Nosotros hacemos un llamado para que
las personas que dirigen específicamente, vamos a hablar ya del gabinete de salud, que hay un gabinete en este gobierno específico para tratar el COVID-19 y ese tema de la pandemia. Deben de ser lo más transparente que puedan, porque aquí no se puede jugar con la salud de las personas. Te iba a citar el tema de Perú. En Perú sucedió que varios funcionarios, no sé si tú llegaste a escuchar ese tema, que varios funcionarios distribuyeron la vacuna de manera irregular a sus familiares y fueron destituidos de manera inmediata. No digo que eso va a pasar aquí, pero como aquí la corrupción en múltiples instituciones ha arrojado muchísimos indicios, creo que se debe de analizar ese tema del manejo y la distribución de la vacuna en las diferentes regiones. A mí me da la ligera impresión de que ya eso lo tienen pendiente el excelentísimo señor presidente de la República y la vicepresidenta de la República, porque los noto muy atentos a todo el proceso de la recepción de las vacunas en el país y todo lo demás. Y creo que dentro de las razones por las que se está haciendo ese ejercicio de control Sí, y de vigilancia es para evitar que acontezcan esos casos. Creo que el gobierno, debo decir, no parece que se quiere dar el lujo de que surja un escándalo por las vacunas. Y aunque para los que defendemos la libertad del mercado y lo demás, nos parece que nos pudiera parecer algo excesivo que se limitara solo al Estado el tema de las vacunas, yo creo que era de lugar, que no viniera a hacerse negocios con la salud del pueblo dominicano y que un grupo de personas acaparara este mercado, tal como aconteció con las mascarillas y todo lo demás en algún momento, que recordamos que hubo también temas ahí de corrupción. Ahora entonces podamos pasar y transitar al proceso de vacunación sin escándalos ni problemas. No necesitamos más problemas. Perú tiene mucho tiempo de problemas en problemas, de posiciones de presidentes, expresidentes encarcelados, todas las demás cosas. Nosotros debemos evitar. Dos presidentes interinos de manera en Sí, menos de un sí, año. la institucionalidad deshecha en Perú, precisamente por la corrupción. Empezó con el tema Odebrecht, básicamente, y hubo algunos temas ahí, se concedieron algunas situaciones. Entonces, la vacuna yo creo que percibo como ciudadano la intención de parte del gobierno de controlar que no surja de aquí un caso de corrupción que evidentemente todos los ciudadanos estamos muy, muy cansados de los escándalos de corrupción. Creo que existe esa intención. Ojalá que podamos tener el proceso completo sin ningún escándalo y podamos celebrar que el pueblo dominicano ya cuenta con su vacuna y hay menos riesgo con esta enfermedad. Claro que sí. Mira, ese tema de la vacuna es muy delicado. En esta semana, la República Dominicana inició su primer proceso con las vacunas que llegaron y algunos medios, como tú decías, en busca, si se puede decir ya de un término popular, de sonido o de generar controversia, publicaron algunas imágenes que muchas personas tenían la duda si se iban a vacunar y cuando vieron esas imágenes del personal salud vacunándose y en la forma la expresión que hacían en esas imágenes, decían, no, yo no me voy a vacunar. Yo creo que debemos de ser más cuidadosos. Las personas que manejamos medios de comunicación, ese mensaje negativo debemos de eliminarlo, porque ahora mismo es la luz que podría salir al final del camino, que es la vacuna. Me gustó mucho un mensaje que el periodista Puchi Lora publicó en sus redes sociales, donde él decía que desde que uno nace, uno está siendo objeto de múltiples vacunas y muchas veces que estamos vivos por todas las vacunas que nuestros padres acudieron. Y eso no es algo nuevo. Yo creo que evidentemente nos tenemos que vacunar, llevar ese mensaje de que las personas acudan y no impregnar ese miedo en la sociedad. Claro, yo creo que fue fatal, fue un error comunicacional de los responsables de comunicar el inicio del proceso con las imágenes, porque imagínense, no hace una semana que mis hijos fuimos a llevar a mis hijos a vacunarse, la correspondiente dosis de cada uno en su edad, la que le corresponde. Y uno siempre tiene que lidiar con uno que entiende que la vacuna es un tema y hay que abrazarlo y hay que darle una especie de terapia.
imagínense los niños, por ejemplo, las personas que le tienen miedo viendo esas imágenes y todo lo demás, piensan que el asunto es doloroso, sobre todo con toda la información, mucha información falsa que hay con relación al tema de la vacuna, porque Claro. tal como lo ha planteado, nosotros no averiguamos de qué están hechas las vacunas, porque antes de que esas vacunas se generaran, la sociedad, el mundo sufrió mucho con muertes de muchísimas personas. La ciencia ha logrado ganarle la batalla. Esta pandemia, hace 50 años, hubiese tenido una cantidad de personas fallecidas muy, pero muy superior a la que tuvo actualmente. La Claro que sí. información y los avances han permitido que logremos afrontarlo. Entonces, no podemos ver esa vacuna como un invento de que nos pusimos a mezclar líquidos y sacamos la vacuna, sino que la evolución en esa materia, sobre todo con los casos del SARS y todo lo demás, esa evolución hasta ese punto se continúa y se genera entonces un instrumento de prevención de la enfermedad como una vacuna mucho mejor para responder a esta circunstancia, porque la ciencia ha avanzado muchísimo. Entonces, eso es lo que hay que comunicar. Yo creo que si podemos reprocharle algo al gobierno es que hasta que no llegaron las vacunas, es decir, al día siguiente de Sí. que se anunció que iba a empezar el plan, no sabíamos qué era lo que iba a pasar, solo se había dicho que las vacunas iban a llegar. Entonces ahí también hubo un error comunicacional y quizás un error de coordinación de parte del gobierno que pudo haberse resuelto. Hay personas que conjeturan y dicen que quizás ni el presidente sabía el tema de las vacunas. He escuchado suposiciones, esto no es que Claro. yo tenga la certeza, de que las vacunas no eran del gobierno, sino del sector privado y lo demás, y que por eso no sabía. La gente siempre inventando cosas. Entonces, si no se comunica de forma adecuada algo tan importante, Ujú. damos espacio a que todo el mundo tenga una versión de los hechos. Una cuestión de salud como esta debe tener siempre información clara, Claro. precisa y que la podamos buscar en algún sitio. Miren, estos canales, infórmese sobre cómo se va a manejar el proceso. Y eso fue lo que no ocurrió. Eso es muy importante, la transparencia y la verdad en esos asuntos que crean pánico en la sociedad, porque cuando tú estás hablando cosas de vida o muerte, o cosas que pueden generar efectos secundarios, yo creo que hay que tener mucha transparencia en esos temas. Muchas personas también hablan de lo que podría ser, que debería de ser de manera obligatoria la vacuna. En mi opinión personal, yo creo que el que se quiera vacunar, que se vacune. Ya algunas personas han planteado que como ven que el presidente en esta semana dijo, un día antes de que llegaran la vacuna, de que hay un 40% de ciudadanos que dicen que no se van a vacunar. Un porcentaje muy alto, como tú entenderás. Y muchas personas dieron su opinión y dijeron que debiera de ser de manera obligatoria. Yo creo que no hay que ser tan excesivo, es lo que pienso. Sí, yo estoy de acuerdo. Primero, porque si esta vacuna es obligatoria, todas las demás lo son. O sea, no podemos, es una cuestión de un ejercicio lógico muy básico. Si Claro. existe algún argumento válido para que esta vacuna, que prevendrá una enfermedad, sea obligatoria, todas las demás lo son. Todas las demás que son contagiosas y por las que tenemos que vacunarnos son obligatorias y no lo son. Entonces, no es posible, sobre todo a estas alturas de entendimiento de los derechos fundamentales y de los derechos Claro. humanos, no es posible que estemos hablando de incursiones violentas al cuerpo de una persona para insertarle una vacuna, hasta desde la perspectiva de las creencias. Hasta desde la perspectiva de las creencias es una decisión individual vacunarse o no. Si usted cree en Dios y usted asume que si usted le da COVID, Dios lo va a sanar, ese es un espacio que hay que respetar. Eso es Así así. mismo. ¿Qué tiene que hacer el Estado si usted no se quiere vacunar y, por ejemplo, usted se contagia? Lo aísla. Usted se somete a las medidas restrictivas para no afectar a otros por no haberse vacunado. Esa es otra cosa. Con eso sí yo estoy de acuerdo. Todo el que no se vacune y no colabore, entonces cuando se vea frente a un aislamiento, se vean como medidas como las que se tomaron al principio, no debe quejarse, porque le advertimos que debía vacunarse. Ahora, El fuera de Adelante. eso, la vacuna obligatoria yo creo que no, porque es que la intimidad, la integridad personal, el derecho a disponer libremente sobre lo que quiero o no quiero en mi cuerpo, esas son cosas fundamentales que creo que no deben ser afectadas, ni siquiera debe estarse discutiendo. Hay medidas, hay muchas medidas que tomar, hay que convencer a la ciudadanía de que se participe del proceso de forma voluntaria y masiva. Así es. Lo que sí he visto flojo es el tema de la concientización,
que el gobierno ahí sí tiene que afilar sus motores, concientizar a las personas y hacerle entender que es la salida más idónea, evidentemente la vacuna. Mira, nosotros ya prácticamente estamos arriba del tiempo, al menos en un minuto la transmisión ya finalizaría de manera irrevocable, porque Instagram pone un tiempo y ya estoy mirando que ya prácticamente cumplimos con el tiempo, pero no quiero que terminemos sin agradecerte y también poner el medio Informando RD a disposición tanto de todas las instituciones que tú presides, así como también de manera particular todas las informaciones que tú consideres que podrían ser distribuidas en todas nuestras plataformas digitales, están a tu entera disposición. Agradecido infinitamente, y ya esto es una alianza. Ya Amén. lamentablemente no nos podemos separar. Hay una cláusula de indivisibilidad y mientras estemos apostando a que la sociedad mejore, vamos a trabajar con eso de forma mancomunada. Esperamos, Harold, que no sea el último conversatorio, de verdad, muy amable, y que ya en lo adelante, así como va entrando la normalidad, pudiéramos ya hacer un conversatorio de manera presencial y aún más preparado. De verdad, muy agradecido y muy interesante los temas y tus aportes a la sociedad que ha dado en el día de hoy. ¿Tus últimas palabras? Bueno, gracias a todos los que nos han acompañado esta noche y la activa participación. Iba viendo aquí que rápidamente iban subiendo los mensajes. Gracias por el apoyo al medio y cuenten con que volveremos a establecer este tipo de contactos con tal de instruir y aportar. Yo sé que sí, Amén. que ustedes también van Amén. a estar ahí aportando. Muchas gracias por todo. Amén. Bendiciones y pase buenas noches. Feliz día.